Hola, hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Tengan una muy buena tarde, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar en el que ustedes se encuentran. El día de hoy tenemos un nuevo capítulo, por supuesto, de Enigmas de lo Oculto. Las veces anteriores estuvimos hablando de ovnis, ¿cierto? Y de otros temas más. Y el día de hoy tenemos también un tema bastante interesante. Y para eso está conmigo, quienes ya lo están viendo, por supuesto, nuestro querido amigo Chris DR. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Leito, contento de estar una vez más aquí ya en el programa junto a La Ola TV, a FM Chéverísimo TV y también a Radio Mágica Virtual. Así es, nuestros amigos también de Radio Mágica Virtual, a quienes les saludamos, ¿cierto? Porque estamos en vivo y en directo. Oiga, si usted quiere en este preciso instante comenzar a saludarnos, a hacernos preguntas, quizás de temas anteriores o del tema que el día de hoy vamos a presentar, por supuesto lo puede hacer. Estamos a través de Instagram, ahí en la Ola TV SL, a través, ¿cierto?, de Chéverísimo TV, a través del Facebook de La Ola TV y también el Facebook de Radio Mágica Virtual, en este preciso instante transmitiendo simultáneamente para vamos a decirlo así, para prácticamente todo el mundo. ¿Sí o no, Chris? Así es. Chris, entremos en materia inmediatamente porque el tema del día de hoy es bastante recurrente, de consulta por varias personas, ¿cierto? Y que es el tema de los reinos ocultos. Cuéntanos más acerca de esto, Chris, ya que sabemos de que tú eres el especialista sobre esta materia. Bueno, mira, contarte de que este es un tema controversial. Eh, Tal cual lo que dices tú, hay muchas personas a lo largo del mundo que siguen este tema respecto a los reinos ocultos, sobre todo de ciertos nombres que se le dan, en este caso a un reino que podríamos decir, se especula, está dentro al interior de la Tierra, o también podría ser un reino interdimensional, ¿ya? Y esto sería llamado Agartha, o en algunos casos también se especula que podría ser otro reino, Chambalá. Chambalao Agartha. Hace poquito estuve justamente viendo un video, si no me equivoco, era de History Channel. ¿Ya? Oye, se ve ahí el vapor. Lo que pasa que me acaban de servir, ¿cierto? Ahí un tecito. Agradecemos a la producción. Oye, mira qué lindo nombre. Qué lindo nombre. Bueno, pero eso es otro tema, no nos desviemos. Estábamos justamente, sí, estaba justamente el otro día viendo sobre Chambalá, que es, cierto, un reino que se dice que está bajo tierra, ¿no es así? Claro, mira, específicamente se dice de que está al interior de la Tierra, que hay algunas entradas secretas ya alrededor del mundo. Eh, Se especula que esto puede ser en la India, Oriente, los Himalayas, el Tíbet. También se habla de que en la Antártida pueden haber entradas secretas. Ahí hay una historia bastante fuerte también con lo que pasó con la operación High Jump y también los nazis, ¿ah? Que andaban detrás de esta tierra oculta. Y hay muchas personas que fueron investigadores del siglo XX, del siglo XIX, que estuvieron tratando de encontrar estas ciudades secretas y que escribieron libros que han quedado como registro, algunos de ellos como, por ejemplo, Nicolás Roerich, un gran investigador. Eh, la verdad es que tiene una historia bastante fuerte él con respecto a este tema. Y también Madame Blavatsky, la fundadora de la Teosofía, ¿cierto? La Sociedad Teosófica. Y es así como han escrito a lo largo de muchos años bastantes historias sobre esto. Se cuenta de cientos de siglos donde se ha hablado en culturas antiguas sobre este tema.
ciudades perdidas, ciudades intraterrenas que están en otro plano y que de alguna manera no cualquiera puede llegar a ellas, sino que debe cumplir quizás con ciertos requisitos espirituales y todo eso. Mira, qué interesante. Yo sabía de que los alemanes para la Segunda Guerra Mundial estaban buscando, ¿cierto?, esta tierra y que habrían cruzado, ¿cierto?, todo lo que es el Atlántico, llegando a la Antártida. Y ahí dentro del reportaje que yo veía, decían de que Chambalá, una de las entradas a Chambalá, porque hay muchas, pero una de las entradas está en la Antártida. No sé si será real, no sé. Bueno, más lo sabes tú. Mira, la verdad es que lo que se cuenta, ¿cierto?, en las historias es que realmente Agartha sería como un reino muy parecido a un continente, ¿ya? Bastante grande, que Perfecto. abarca un espacio geográfico bastante grande en la Tierra, paralelo a la Tierra si habláramos de que está en una dimensión paralela, o en este caso debajo de la Tierra, ¿cierto?, en el interior. Ahora, ¿qué es Chambalá? Chambalá no es que sea otra región, no. Chambalá vendría siendo la capital de Agartha, de este como continente que te hablo yo. Y hay muchas entradas que dicen, por ejemplo, lo que tú comentabas recién, los nazis anduvieron detrás de las puertas secretas de este reino oculto y ellos de alguna manera llegaron por la información que tenían a la Antártida tratando de buscar esta entrada secreta, que justamente se guiaron también por una expedición que hizo el almirante Richard Byrd, en la cual él detalló, estadounidense, que él detalló que había logrado ingresar a una ciudad en medio de la Antártida donde habitaban seres que presentaban una tecnología abismante en comparación con la de nosotros, y que él estuvo en ese lugar y trajo un mensaje con eso. Oye, en el reportaje que veía se decía de que probablemente los extraterrestres no sean extraterrestres, sino que sean intraterrestres. Y que vienen Claro, desde mira, hace esta poco, región. sí. Mira, hace poco, en estos días nomás, hubo una noticia que está dando la vuelta al mundo con respecto a unos científicos de la Universidad de Harvard, que ellos en un artículo especulan de que el volcán Popocatépetl en México vendría siendo quizás una de las entradas donde podría a lo mejor habitar una civilización o una raza que sea primigenia, anterior a nosotros, y que Claro. serían llamados críptidos o criptoterrestres, especulando como en lo que es la criptozoología. Ellos vendrían siendo una raza originaria de la Tierra, quizás la primera, y a lo mejor ellos dicen que podrían ser los primeros habitantes de la Tierra. También especulan de que podrían ser una entrada a este volcán secreta que ellos tuvieran. Así que es controversial esto que acaban de decir y bueno, está en estudio. De hecho, lo que tú bien explicabas, ¿cierto?, de los volcanes, hay muchos lugares o muchos volcanes donde, sí vamos a decir lugares también, porque hay muchos lugares donde los platillos voladores, ¿cierto?, los platos voladores, llegan hasta usted y se pierden. Y se fuman, entonces es como que ingresaron a otro lugar. Claro, mira, según investigaciones, según videos que se han tomado con cámaras infrarrojas, se ha podido detectar estos famosos seres de plasma, que también se está especulando hoy en día, de que habían seres que estaban en una de las capas externas de la Tierra y que son los seres de plasma que de alguna manera entran en los volcanes y a lo mejor se alimentan de cierta energía magnética, electromagnética que pueda haber en ese lugar. Pero son teorías que se están barajando, pero se necesitan mayores estudios, la verdad, porque
porque hasta el momento pienso de que sí, hay científicos que lo están barajando como teoría, pero se necesita evidencia, observación, con instrumentos especializados. Claro que sí. Chris, hablando sobre Agartha, ¿cierto? Algo sucedió en el año 1692 con Edmund Halley sobre Agartha. Sí, por supuesto. Ahí es un tema que podríamos ver en un video que yo sé que tú tienes en este momento y que podríamos mostrarlo a la audiencia. Perfecto. Vamos al video y a la vuelta, por supuesto, comentamos, ¿cierto?, sobre este video y en el año 1692 que algo pasó ahí con Edmund Halley. Vamos a verlo. Por Edmund Halley. Exacto, el mismo que descubrió el cometa Halley. En su teoría afirmaba que nuestro planeta estaba formado por múltiples capas concéntricas aisladas entre sí a través de atmósferas individuales. La teoría también decía que diversos eventos naturales como la variación del campo magnético y la aurora boreal eran consecuencia del movimiento de las múltiples capas que se movían independientemente unas de otras. Halley basaba su teoría en los conocimientos que tenía sobre la atracción gravitacional del Sol y la Luna sobre la Tierra y en sus lecturas del campo magnético. Ya con el paso de los años, la teoría de Halley fue bastante manoseada, es decir, interpretada y compartida a conveniencia, hasta evolucionar en la teoría de la Tierra hueca que hoy conocemos y que tiene como una de sus protagonistas a la legendaria Agartha. Para 1818, John Cliff Symons Jr., un veterano de guerra, se convirtió en el más apasionado defensor de esta teoría. Sims además planteaba que había enormes agujeros en el polo norte y sur de nuestro planeta. Estos permitían accesar al mundo oculto en su interior. Con el tiempo, estos agujeros en los polos llegaron a ser conocidos como Sim Holes. El veterano incluso llegó a proponer una expedición al Polo Norte para localizar una de estas aberturas. Sims decía que no solo la Tierra era hueca, sino que todos los cuerpos planetarios del universo. Otro renombrado personaje que ha sido relacionado a la teoría de la Tierra hueca y a la existencia de Agartha es el almirante de la Marina estadounidense Richard E. Byrd. En las páginas de un supuesto diario de viaje, recuperado de sus pertenencias, se leía sobre una aventura que vivió durante una de sus expediciones al Polo Norte. Byrd habría narrado haber sido interceptado por un avión en forma de platillo volador, que lo guió hacia una civilización al centro de la Tierra, hacia Agartha. ¿Nos acompañas a conocer más sobre ella? Colonizada hace miles de años por un hombre santo que decidió guiar a su tribu a la clandestinidad, Agartha ahora posee conocimientos científicos más avanzados que cualquier nación de la superficie terrestre. En sus dominios habita una raza de superhombres, algunos les llaman seres humanoides, que cada cierto tiempo salen a la superficie para observar el desarrollo de nuestra raza. Millones y millones de estos superhombres conforman las miles de ciudades que conforman Agartha. En Agartha también habitan los dioses. Una vieja teoría budista incluso afirma que el rey de Agartha fue quien dio órdenes al Dalai Lama del Tíbet. Miles de personas en el mundo creen fervientemente que la Tierra es hueca y que bajo nosotros, desde hace milenios, reinos han prosperado aislados. Particularmente la existencia de Agartha ha sido inspirada en mitos como el de la Atlántida o el de Lemuria, también por referencias mitológicas que nos hablan sobre mundos existiendo debajo de nosotros. Ahí tenemos, por ejemplo, el inframundo de Hades. En el año 1908 fue publicado The Smoky God, libro que afirma ser la biografía de un marinero noruego llamado Olaf Jansen. Este marinero compartía haber navegado a través de una entrada al interior de la Tierra en el Polo Norte. Una vez dentro, vivió con los habitantes de aquel reino, los cuales medían casi 4 metros.
Curiosamente, Janssen describía una red subterránea de colonias que integraban Agartha y que se comunicaban a través de túneles secretos que a su vez se conectaban con el mundo exterior. Y ya que tocamos el tema de las colonias que integran Agartha, debemos mencionar Shambhala, que además de ser una de las colonias, era la sede del gobierno. Su nombre sánscrito significa el lugar de la paz, de la tranquilidad, y a veces también es nombrada Shangri-La. ¿Quieres escuchar algo sorprendente? Algunos dicen que los refugiados de la larga guerra atlante-lemuriana que terminó por destruir a ambas civilizaciones altamente avanzadas, fueron a parar a Agartha y fundaron sus propias colonias al centro de la Tierra, fusionando sus conocimientos y tecnologías, atesorando las enseñanzas de estas culturas antiguas. Por otro lado, textos antiguos señalan que Agartha actualmente es el hogar de los Nagas, dioses mitad humanos y mitad serpientes. Ellos habitarían en los niveles más bajos de la Tierra Hueca, en el lugar conocido como Patala. ¿Te emociona la idea de una civilización viviendo dentro de nuestro planeta? Ya, ahí estaba el video entonces de Agartha, ¿cierto? Esta ciudad perdida bajo la tierra. Veíamos ahí, ¿cierto? Cómo Agartha, o Shambhala, si no me equivoco, ¿cierto? Significaba lugar de paz. Oye, la verdad que es bastante interesante. Sí, bueno, sí, es como significativo de un lugar de paz donde supuestamente habitarían algunos seres que han evolucionado mucho más que nuestra raza, que nuestra humanidad, y por eso que también habrían estas entradas que son secretas, que solamente se dice por la historia que las conocen los monjes tibetanos. Ellos conocen las entradas y dicen ellos en las historias que son resguardadas por los famosos Yeti, que son estos homínidos gigantes, muy parecidos al famoso pie grande, Bigfoot, y que ellos serían los guardianes. Que hablamos del primer capítulo. De estas ciudades, claro que sí. Y ahí es donde se dice que también ellos están como liderados por una logia que le dan la connotación de logia blanca, donde habrían unos seres que son iluminados y que también ahí se especula de que podría estar el maestro en espíritu, quizás en el maestro Jesús, Yeshua, el Cristo. Sabes que estaba viendo la última imagen. A todo esto vamos a agradecer, por supuesto, al canal Atrapados en el Tiempo, ¿cierto? Que nos facilitó estas imágenes para poder hablar de este tema el día de hoy. Y sabes que estaba viendo la última imagen. Mira, la voy a colocar. Ya, mira. ¿Te emociona la idea de una civilización viviendo dentro de nuestro planeta? Ahí. Esa imagen me es muy llamativa, Chris. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Te recuerdas cuando en momentos atrás, y ojo, fíjate cómo los temas que hemos hablado anteriormente están como prácticamente conectados con esto? Sí, de alguna manera están todos conectados, como estábamos diciendo anteriormente, con todos estos fenómenos también ufológicos, los famosos UAPs, de dónde salen, los ven salir de regiones donde hay montañas también, lugares secretos quizás. En algún programa anterior tocamos el tema de Pie Grande, ¿cierto? Bigfoot. Claro. Y también está relacionado con esto. Entonces, son leyendas que se cuentan, que son milenarias. Y la verdad es que hay grandes secretos con respecto a eso. Fíjate que concuerda muy bien lo que es cierto el tema extraterrestre con el tema Bigfoot, porque
fíjate que hicimos mención, ¿cierto? Días anteriores o capítulos anteriores donde Bigfoot, cuando tú lo ves, de repente desaparece. Es como que entra a otra dimensión. Claro, el fenómeno ufológico, sí, dime. Y también el fenómeno ufológico pasa exactamente lo mismo. O sea, lo hemos visto cuando a través de los volcanes también, ¿cierto? Es como que ingresan a los volcanes o también en el mar. Vemos que estos fenómenos de los OSNIs, ¿cierto? No ovnis, sino que OSNIs, ¿cierto? Objetos sumergidos, no identificados, donde se meten a lo que es el agua y prácticamente desaparecen. Entonces se dice de que podrían ser entradas a esta ciudad, que es la ciudad perdida. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención esta imagen en central? ¿Te recuerdas que yo te conté que a mí me había sucedido algo, pero era más que nada un tema psicológico? Así es, sí. Yo quedé de contarlo el capítulo anterior. A todo esto, el sábado pasado no tuvimos programa, ¿cierto? Porque, bueno, algunos percances que tuvimos y todo, pero lo retomamos el día de hoy. Eso es como un paréntesis. Pero fíjate que el capítulo anterior, que fue el capítulo, ¿cierto?, de abducciones, yo quedé de contar una historia que me había sucedido a mí. Y bueno, como tú eres, vamos a cambiar la imagen, porque justamente, como tú eres psicólogo, ¿cierto? A lo mejor podrías explicar esto. Yo desde los 12 años, aproximado, entre los 10 y los 12 años aprox, yo tuve un sueño que se me repitió hasta como los 21 años más o menos, aproximadamente. Y era que yo estaba en mi casa, durmiendo en mi cama, y a mí me sacaban unos seres, me sacaban de la cama y me llevaban en una nave. De hecho, yo me veía dentro de la nave, veía las ventanas que tenía la nave alrededor y veía cómo esta nave se iba alejando del lugar donde yo estaba, ¿cierto? Donde veía la población donde yo vivía, ¿cierto? Veía la comuna, el país, y se iba alejando. ¿Ya? Y llegábamos a un lugar que era muy, pero muy parecido por Edmund Halley. Exacto, el mismo civilización viviendo. A este lugar. A esto. Guau. Civilización viviendo dentro de nuestro planeta. Por Edmund Halley. Guau, bueno, pero se entiende lo que a eso. Claro. De hecho, estos seres me bajaban de esta nave y yo podía ver ciudades de cristal a lo lejos. Es como que si hubiese un sitio de Eriazo o como que estuviese el desierto, ¿cierto? Y en medio del desierto está construida esta ciudad de cristal. No sé si me hago entender. Y yo estoy a la distancia con estos seres, estoy totalmente a distancia con estos seres, donde puedo ver, ¿cierto?, cómo había gente que estaba ahí. Ahora, estos seres tenían unos trajes blancos, como trajes espaciales, pero pegados al cuerpo, ¿ya? Eran altos, rubios y muy parecidos a nosotros, pero eran altos y rubios. Era una mujer y un hombre y no hablaban, sino que te hablaban, pero como de forma, ¿cómo te puedo explicar? Telepática, una cosa así. Claro. Entonces, lo que a mí me parecía muy, pero muy raro, es que este sueño se me repitió hasta como los 20 años. O sea, durante todo ese tiempo, siempre quise hacerme una regresión para saber qué era lo que realmente había sucedido ahí. Si es que, bueno,
habría tenido algún contacto, ¿cierto?, del cuarto tipo, o ha sido algo psicológico mío, pero la verdad que nunca entendí. Ahora, cuando yo tenía el sueño y ¿cómo se llama? Y sentía, porque era como casi real, ¿me entiendes? O sea, sentías todo, veías todo, era como todo real. Entonces, cuando yo sentía que me sacaban, me daba miedo, pero cuando llegaba a esta ciudad, no tenía miedo. Era algo muy raro. Claro. Entonces, Mira, me llama mucho sí. me llama mucho la atención cuando vi esta imagen porque es muy parecido a lo que yo vi. Ahora, no estaba en una caverna, estaba en un espacio, ¿cierto? Era como un desierto o una cosa así, y estaban, ¿cierto?, construidos estos edificios de cristal. Así ¿Qué me es. podría decir de eso? Sí, mira, desde el punto de vista, podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar del punto de vista psicológico, del punto de vista parapsicológico. Hablemos lo primero, el punto de vista quizás psicológico. Podríamos decir que habría que hacer un estudio con respecto a si, tomando en cuenta, quizás si nos basáramos un poco en lo que es el enfoque psicoanalítico, a lo mejor algún aspecto de la niñez, ¿cierto? O en algún episodio, algún evento que sucedió en la niñez, ¿cierto? O en la adolescencia, pudo haber traído quizás un trauma, una angustia, una ansiedad persistente, y a lo mejor esto se manifiesta o se manifestaba a través de los sueños, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a través del inconsciente, que se manifiesta con sueños. Entonces, a lo mejor habría que investigar si sucedió algo que podríamos decir que marcara un episodio trascendental en tu vida, por ejemplo, y ver de qué se trata, si sucedió algo también a nivel, como te digo, emocional, si hubo algún aspecto relacional con la familia, con los padres, que pudo haber marcado un antecedente, y que esto, como te digo yo, pudiera de alguna manera manifestarse a través del tiempo, mediante los sueños. A veces nosotros tenemos los miedos, los temores, no se manifiestan al tiro si tenemos un evento traumático, por ejemplo. Pueden pasar años, claro, también, que se manifiesten después a través, como tú dices, de los sueños y todo esto. Entonces, ese es un tema que habría que hacer estudios, habría que hacer sesiones, varias sesiones, y a lo mejor realizar una investigación profunda para poder dilucidar de qué se trata. Entonces, del otro punto de vista de la parapsicología, quizás podríamos hablar de un fenómeno que se llama el viaje astral, ¿ya? También podría ser una especie de clarividencia o visión remota que haya sucedido. A pesar de que la visión remota y la clarividencia muchas veces sucede de forma consciente, ¿ya? Los viajes astrales se enmarcan dentro de un cuadro que a veces podríamos decir que no es voluntario, en muchos casos. En otros casos se ha investigado y se cree que sí. No así la visión remota, esta clarividencia que te digo yo, que se ha medido de alguna forma con estudios que se han hecho en países como Estados Unidos o en Rusia, en los tiempos de la KGB, la Guerra Fría también, hubieron experimentos sobre esto, y que era voluntad. Entonces, lo que te sucedió desde el punto de vista parapsicológico, a lo mejor puede haber sido un viaje astral,
y que hayas de alguna manera trascendido esta dimensión y haber entrado en una frecuencia en la cual pudiste viajar con tu cuerpo astral y llegar a ese lugar y, y no podemos descartar eso. También no podemos descartar que podría ser un fenómeno real como los que estudiaba John Mack, que era el psiquiatra, este psiquiatra famoso que tuvo varios estudios sobre las abducciones y que él al principio estaba muy escéptico sobre el tema, pero al finalizar sus estudios dijo que era un fenómeno real. Entonces, ¿quién te dice de que el fenómeno que te sucedió puede haber sido una abducción real de seres que están en otra dimensión, quizás, como se especula hoy en día, que pueden existir? Es que sabes que yo, cuando era chico, yo tenía como muchos, ¿cómo podría decir? Como muchos sensores o tema sensorial. De hecho, en la casa de mis papás yo sentía muchas veces que golpeaban las puertas, ¿cachai? Como que trataban de entrar. Y muchas veces tocó, por ejemplo, que mi papá en ese tiempo cantaba, entonces llegaba en la madrugada. Y yo sentía como que trataban de abrir las puertas, pero no en el momento cuando llegaba mi papá. Entonces, antes que llegara mi papá, se sentía que se abrían las puertas y como a los 20 o 30 minutos después llegaba él y yo le preguntaba, oye, ¿viste a alguien que estaba tratando de abrir las puertas o aquí adentro de la casa? Me dice, no, no hay nada, no hay nadie. Y mirábamos, nada. Entonces, como que tenía esos canales abiertos. Ahora, ¿qué sensación me quedó a mí de esa experiencia? Porque fue mucho tiempo. O sea, se me repitió y no era una o dos veces que se me haya repetido durante ese tiempo. Y yo demarco, ¿cierto? Ese sueño hasta como los 20, porque después de los 20 no lo he vuelto a tener nunca más, hasta ahora que tengo 38 años. Eh, pero, pero fíjate de que me quedó la sensación de que ellos eran los buenos, los que nos protegían. Y yo quedé con una sensación de que vienen los malos. Vienen los malos. Y es una sensación y una cuestión que me sucede a mí. No sé si te acuerdas cuando estuvimos viendo el primer tema extraterrestre, ¿cierto? Yo estaba en ese momento en el canal, en la ola, y se sentía y se escuchaban cosas, que estaban como que sucedieron cosas paranormales en ese momento. Es por eso que yo me veía como que miraba para los lados, miraba para atrás, porque yo presentía cosas que estaban sucediendo. Puede ser en el ámbito espiritual. Entonces, ahora estoy en mi casa y acá no se percibe absolutamente nada, pero sí efectivamente quedé con esa sensación, Chris, de que ellos son los buenos, los que, como lo que la ufología, ¿cierto? Los que estudian dicen de que esos seres son los nórdicos, que tienen, ¿cierto? Que son una raza aria, son blancos, ¿cierto? Rubios, altos, eran muy altos, por lo menos 1,90 m, 2 metros. Y ellos eran los seres que me llevaban, ¿cierto? A esta ciudad muy parecida a la imagen que acabamos de ver, muy, muy parecido. La única diferencia es que esta ciudad que se mostraba ahí, ¿cierto? En este video que acabamos de ver de Agartha, en ese video se muestra como en una cueva, ¿cierto? Esto no estaba en una cueva, sino que estaba en un lugar abierto. Y ahí es donde me queda a mí, ¿cierto? La duda. ¿Por qué se me repitió? Porque tú podrías haber tenido una pesadilla, a lo mejor cargaste mucho el estómago y podrías haber tenido una pesadilla de a lo mejor una película que viste. Pero realmente se me repitió muchas veces y era al pie de la letra, o sea, ni una coma más ni una coma menos, tal cual, tal cual. O sea, no había ni una diferencia entre uno y otro. Claro, claro. Entonces, por eso que te digo que
que es un fenómeno que habría que investigar, porque para dilucidar, digamos, qué es lo que realmente sucedió ahí, porque de la manera que se te presentó, no podemos decir que eso es algo que tú te imaginaste, fue una alucinación, fue un delirio, no, porque tú dices que fue a través del tiempo. Si hubiera sido, Sí, por ejemplo, le pongo un caso para que la gente, la audiencia sepa, está viendo, si hubiera sido un delirio, la gente que estaba a tu alrededor se hubieran dado cuenta de que tú estabas de alguna manera hablando sobre cosas que los demás, digamos, como no percibían, perdón. Entonces, no solamente habrías visto ese fenómeno de la ciudad ni de estos seres, sino que hubieras visto más cosas y hubieras imaginado más cosas. Entonces, y además hubieras dejado de funcionar en muchas actividades de tu vida. Por ejemplo, quizás no podrías haber ido a trabajar, no podrías realizar actividades físicas, no podrías, porque estarías inmerso en un delirio constante. Entonces, aquí no sucedió eso. Aquí el no. fenómeno que te sucedió era persistente en el tiempo, y dentro de lo que es la ufología podríamos decir que quizás, a lo mejor, lo que sucedía es que sí realmente tenías un episodio de abducción y que era reiterativo en el tiempo, desde ese punto de vista. Ahora también puede ser, desde el punto de vista parapsicológico, que tú hayas desarrollado o hayas tenido abierto, como dicen los canales, ¿cierto? Chakra, y en algún momento tener esa clarividencia o esa visión remota o esa capacidad de salir del cuerpo en este viaje astral y conectarte constantemente con estas frecuencias, estas energías, como para poder ver esta visión que ninguna persona en el mundo puede decir si es real o no. Entonces, lógicamente que lo que tú estás diciendo sería objeto de estudio y que habría que investigar qué es lo que te quisieron decir, qué mensaje es el que... Porque ese es el final de todo esto. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Para qué? Claro que sí. Justamente es lo que yo siempre me he hecho la pregunta, porque yo me hacía esa pregunta, si realmente es una abducción, regularmente uno en el consciente no lo recuerda, o la mayoría de la gente no lo recuerda de que tuvieron algo, o que sucedió alguna cosa, o que hubieron cosas que gatillaron para que pudieran recordar cosas, o pasa esto que lo recuerdan en los sueños. Entonces, por eso hay que le hacen una regresión, ¿cierto? Para que ellos puedan recordar lo que sucedió en ese momento. Pero fíjate que a mí me quedó esa sensación. Y fíjate que me hizo mucho, y me acordé de que tenía que contarte esto, lo que me había pasado, pero me hizo mucho, me rebotó mucho la imagen cuando la vi, porque es muy parecido. Y fíjate que si realmente era la ciudad de Agartha, ¿cierto? O Chambalá, quizás como sea, si es que realmente fue eso lo que me mostraron, de verdad que se veía actividad de personas, de naves, edificios que son de cristal, pero que tú no puedes ver hacia adentro. No sé si me hago entender. O sea, es como... Sí. No sé cómo puedo explicarlo, pero es que son como... tú los ves, sabes que es por ejemplo, un edificio completo de un solo cristal, pero que tú hacia adentro no puedes ver. Claro. ¿Ya? Me rememora mucho lo que tú estás diciendo, perdona. Me rememora mucho a un pasaje. Yo creo que mucha gente quienes nos están viendo han leído en algún momento parte de lo que es este libro sagrado que es la Biblia, el Apocalipsis, y habla de Sion, esta ciudad que es como un cristal, ¿cierto? Y tiene muchas puertas, y que podríamos, incluso en la teoría de los alienígenas ancestrales, podríamos especular que es una gran nave espacial. Sí.
O sea, podría ser, incluso. Entonces, justamente me llamó mucho la atención y era bueno que te lo contara, porque tiene que ver también con lo que estamos hablando sobre estos reinos, ¿cierto?, ocultos, que habíamos visto ya un video sobre Agartha y vamos a pasar a ver también uno de Chambalá. Pero antes de eso, Chris, quiero saludar a las personas que se están conectando, porque fíjate que el club de fans Las Cabras del Rosario nos dicen bueno, nos están siguiendo, ¿cierto? Y nos saludan también ahí a la distancia. También desde España nos saluda a Teresa García, que nos dice saludos desde España. Eso es por el lado, ¿cierto?, de la Ola TV, y por el lado de Radio Mágica Virtual, ¿cierto? Nos está saludando Brian Aliaga también, nos dice hola, hola, saludos grandes de parte de Agrupación Renacer del Amor. Les deseamos todo lo mejor y muchísimas bendiciones. Sandra González también nos saluda y nos dice buen tema. Tonita Álamos dice buenas tardes, saludos. Y así muchas otras personas más que están conectadas y viendo este programa, que estamos en vivo, totalmente en vivo y en directo. Y por el lado de Instagram, Chris, oye, saludar a la gran audiencia que se ha conectado de verdad a este programa. Saludar a CDG, a Rodrigo 0490 Geria, a Josero Has Gallardo, a Guinés-Pato, Carla Caviedes, BF Gamboa, a Oscar Tuchets, algo así. La verdad que son nombres que son bastante difíciles. También saludar a Max XL-Andrés, a Ana Sorsaid, a Iván y así a muchas personas. Por lo menos habrán unas 300 personas que ya se han conectado a esta transmisión. Imagínate, papá del Santino León, a Pedro Nun, Danco.Ferrada Glavic, a Ariel.4487, a Karina Jorquera.Piña, y a todos, por supuesto, los que están conectándose. Se acaba de conectar, por ejemplo, Arturo Isaac Melita. También ahí les saludamos, por supuesto, estamos en vivo y en directo. Y recordarle a las personas que están viendo que si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer, por supuesto, para que nosotros le contestemos en este momento. Cris, háblanos de Chambalá, por favor. Este lugar, sí, la capital, ¿cierto?, de Agartha. Sí, hay un tema con eso, porque hay personas que hablan de Chambalá por una parte y hay otras personas que dicen Agartha. Entonces ahí hay como una especie de confusión. Agartha vendría siendo un reino que abarca un espacio geográfico bastante grande. Se habla que incluso podría ser como una especie de continente. Y Chambalá vendría siendo como la capital de Agartha. Es la ciudad celestial donde habitan estos seres que abarcan lo que es la Gran Logia Blanca, donde está el famoso Señor del Mundo, Sanat Kumara, que después vamos a hablar de eso, un venusiano, un ser de Venus que vino a la Tierra, incluso antes que los famosos Anunnaki. ¿Cómo se llama? Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Mira, pero él sería como el bueno o el malo. No, él sería un ser que después vamos a hablar, eso sí, pero es un ser que vino a la Tierra, podríamos decir, quizás de forma etérea, no necesariamente tiene un cuerpo físico, y que estuvo involucrado en lo que es la creación también, en algún aspecto, de algún aspecto del ser humano. Se dice que ha habitado durante miles de años y que es el gran protector de la Tierra. Y él comanda esta gran logia blanca, donde habrían maestros como Duarkul, Kutumí, el maestro Yeshua, Cristo, Saint Germain, el inmortal, y otros maestros como Lady Rowena, también mujeres, Lady Nada, entre otros.
Chris, te invito a ver un video de Agartha y vamos a ver, porque creo que hay unas personas que son los terraplanistas, las personas que creen que la Tierra es plana, ¿cierto? Que hablan sobre los límites, que la Antártida sería un límite de la Tierra y que de ahí pasaríamos a otro lugar y que posiblemente sea este lugar que, ¿cierto? Sería Agartha con Chambalá. Pero vamos a ver este video, ¿cierto? Sobre Chambalá, ¿te parece? A la vuelta bien. Entonces comentamos el video. Montañas y ríos. Shambhala es su ciudad central. Habría unas 100 colonias subterráneas debajo de la tierra, todas menos una bastante cerca de la superficie. Estas ciudades subterráneas han sido conocidas como la red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente en las enseñanzas de Melquisedec. Según Blavatsky, existen diversas razas en Agartha y los seres que la habitan pueden variar mucho en el aspecto. Por ejemplo, por un lado, los habitantes de Agartha vendrían del continente de Gondwana, ahora desaparecido. Lamentablemente vivimos envueltos en el hipnotismo materialista que anula nuestra capacidad receptora espiritual, impidiéndonos el acceso y haciéndonos presos de los sentidos para sumergirnos en el sueño de la conciencia. Las escrituras del budismo tibetano en especial proveen de abundantes fuentes informativas donde se extienden sobre la existencia de la ciudad mítica del Shambhala, testimonios escritos y de tradiciones orales indica la gran realidad de esta fuente energética espiritual. También los archivos del Vaticano encierran un considerable número de informes precisos de los misioneros católicos de los últimos 150 años acerca de las misteriosas comisiones que enviaban los emperadores de China. Shambhala significa en sánscrito lugar de tranquilidad y en tibetano sostenido por la fuente de la felicidad. La literatura de los Puranas habla del Shambhala como una tierra bendita situada en un lago de néctar. Todas las descripciones son extraordinarias entre la huella de lo mitológico. El reino del Shambhala está ubicado entre las cumbres del Himalaya y el desierto de Gobi. Para la mente sensual, es difícil imaginar un lugar donde el espíritu es lo primordial y en donde lo físico y lo metafísico se mezclan formando un bloque único. Los guías tibetanos se niegan a conducir a los curiosos más allá de lo permitido, se dejarían matar antes de profanar el santo lugar. Si el obstinado persistiera en su intento, miles de dificultades naturales le saldrían al paso, como derrumbamientos de tierra, aludes, un diluvio de piedras. Grutas, cavernas y pasajes subterráneos conducen a un espléndido valle, donde hombres y mujeres de elevada virtud e inteligencia son preservados de la muerte en perpetua juventud. La Tierra tiene tres aspectos, uno corresponde a la zona tridimensional, por encima de esta zona están las regiones superiores y por debajo están las regiones inferiores de la naturaleza. Así pues, nuestro planeta Tierra debe ser considerado en sus tres aspectos, primero el físico, segundo el de las dimensiones superiores y tercero el de las dimensiones inferiores. Vivimos pues en un multiuniverso. El explorador Nicholas Roerich relata la repentina aparición de fluidos perfumados de un olor exquisito, como incienso de un templo, pero en pleno corazón del Gobi, en un desierto de piedra que se extiende sobre centenares de kilómetros. No se veía ninguna construcción y sin embargo todos los miembros de la expedición percibían al mismo tiempo este perfume. En medio de las tinieblas de la noche, Nicholas Roerich vio resplandores y columnas de luz en pleno cielo. No podía ser la aurora boreal en aquella región del Himalaya, ni descargas eléctricas, eran los rayos luminosos que emiten las torres del Shambhala, le indicaron los lamas. En este paraíso asiático viven los inmortales, los maestros resurrectos, seres con miles de años. Es una comunidad excepcional armonizada en la paz y en la concordia, que trabajan arduamente en los diferentes planos dimensionales para el bien de la humanidad. La Tierra es hueca y en el interior del mundo hay una serie profunda de cavernas desconocidas. Para la geología, allí podemos Ya, ahí veíamos entonces este video. Oye, de verdad que me llama bastante la atención porque habla justamente sobre Melquisedec. Es que era el rey de Salem, ¿ya? Melquisedec, el rey de Salem, que su nombre traducido al español sería rey de justicia. Ojo, le estoy dando un tips aquí a muchas personas que son cristianas y que Melquisedec, la Biblia no habla de dónde salió, cuál era su procedencia, ¿cierto? Su genealogía, no dice absolutamente nada, pero, ¿cierto? El nombre real en hebreo es Melquisedec, que significa rey de justicia. Entonces,
habla sobre él, ¿cierto? Y que él creía sobre esto, sobre Chambalá. Claro que sí, hay bastantes personajes históricos que han creído en Chambalá. Entre ellos también está Apolonio de Tiana, que también buscó el reino, este reino perdido, y que de alguna manera también se cuenta que encontró algún mensaje, si más bien no podemos asegurar que encontró los accesos secretos, pero al igual que Nicolás Roerich, que es un gran investigador, un gran personaje de la historia también, que estuvo involucrado en estos hechos, tuvo un mensaje que incluso lo llevó a ciertas autoridades de ciertos países como Estados Unidos, se cuenta, y que es un mensaje oculto que fue enviado desde Chambalá hacia estas autoridades del mundo. No se sabe exactamente qué fue lo que dijeron o trataron de digamos, como expresar en ese mensaje, pero por lo que se especula puede ser un mensaje de paz, y que tenía mucho, según algunas historias, temor de que la humanidad entrara en un conflicto bélico que desatara una destrucción total en el mundo, y que si fuese así, de Chambalá saldrían estos seres a tratar de equilibrar el mundo. Se expondrían, Fíjate, toda a la humanidad. Fíjate que, y conjunto a lo que tú estás hablando, ¿cierto? Sobre estos seres que viven dentro de la Tierra y que podrían salir a destruir, ¿cierto? Todo. En el Zohar, a lo mejor tú lo conoces, el Zohar. Sí, sí. Que es el libro, ¿cierto? Uno de los libros sagrados de los judíos y que estudia la Kabbalah, ¿cierto? Escrito por Shimon Bar Yochai. Fíjate que ahí se habla sobre esto. Se habla de que, antes de entrar en materia, ¿cierto? Bueno, ya estamos en materia, pero antes de entrar a lo que quería contar, Simón Bar Yochai es uno de los sabios, ¿cierto? De las personas, vamos a decirlo así, como el tipo con más neuronas que ha tenido Israel, que ellos tienen muchas, pero vamos a decirlo así vulgarmente, pero es el tipo más sabio que ha existido, ¿cierto? De los judíos. Él escribió este libro, dentro de eso, del Zohar, ¿cierto? Hay muchas cosas que explica, ¿cierto? Cosas de la Biblia, explica ahí en el Zohar, y que lo explica con la Kabbalah. Y fíjate que habla sobre esto, sobre que hay niveles en la Tierra, capas o mundos en la Tierra que están debajo. Y fíjate que justamente hablando sobre eso, en el libro de Job, se habla sobre unos seres que también habitarían y que estarían, ¿cierto?, debajo de la Tierra, seres intraterrenos. Por eso es que me hace mucho sentido lo que tú dices de este mensaje, ¿cierto?, que se envió desde Chambalá, y que podría decir de que estos seres, si llegan a salir, podrían destruir, porque estamos hablando de que en Job habla sobre Behemoth, este ser que es muy parecido a un hipopótamo, pero que es gigante. Y también hay otro ser que me acabo de olvidar en este preciso instante, que ya me voy a acordar, pero justamente se habla que es una serpiente marina, que también se hablaba, los griegos también hablaban sobre él. Bueno, me olvidé. Pero fíjate que justamente son seres que son tan poderosos que podrían destruirlo todo. Claro que sí, son seres que supuestamente tienen una mitología, una leyenda hay sobre estos seres. Y con respecto a lo que conversabas tú, de la Cábala, se dice de que en el árbol de la vida, ¿cierto?, cabalístico, en la columna
de la misericordia, ¿cierto? Si estás de frente al árbol de la vida, en la columna de la misericordia, estaría en Geset, estaría la Gran Logia Blanca, ubicada, donde simboliza el planeta Júpiter. Perfecto. Cris, estaba hablando ya me acordé porque San Google me acordó, el Leviatán, el otro ser, el Behemoth y el Leviatán. Son estos dos seres que aparecen ahí en Job, ¿cierto? Hablado, y que también los nombra el Zohar, que viven debajo, ¿cierto? De otro mundo que es intraterreno. Y conjunto a lo que tú decías, me decías de que el mundo estaría, Chambalá estaría, ¿cierto? ¿En qué Sefirot? En Geset estaría la columna de la misericordia, ubicado en cuanto a nivel dimensional, energético. Claro. Eso es lo que algunas enseñanzas cabalísticas dicen. Pero en la parte más divina, en la parte divina, ¿cierto? ¿En qué grado estaría? Claro. Estaría en una parte, podríamos decir, que podríamos especular como quizás en Asiaj. Ya, para gente que expliquémosle a la gente, ¿cierto? Con palabras simples de lo que estamos hablando, porque esto, claro, para personas que estudian sobre Kabbalah, ellos lo van a entender al tiro, pero sabemos de que nuestra audiencia no es estudiosa de la Kabbalah, ¿cierto? Expliquémosle sobre esto, así, a grandes rasgos, para que las personas puedan entender de lo que estamos hablando, Cris. Sí, hay distintos niveles. Hay niveles que son más de la materia, por así decir, un mundo material. Después siguen niveles que son como más del astral. Y después vienen otros niveles que vendrían siendo los niveles mentales y espirituales. Entonces, en la Cábala, en el árbol de la vida, podemos encontrar que hay divisiones, ¿cierto?, de estos mundos. Y se dice que también podría estar en distintos planos. Por eso que este mundo de Chambalá vendría, según historias de personajes que han estudiado el tema, quizás podría ser una especie de mundo mental o espiritual con el que simplemente el cuerpo físico a lo mejor no logra ingresar, sino que se ingresa a través de la mente en un nivel superior. Porque recordemos que en la India hay un nivel inferior de la mente y hay un nivel superior. Y también, claro, hay un nivel que es superior. Dicen los maestros en la India que se logra a través también de poderes extrasensoriales, psíquicos, pero que también, bueno, eso es un tema que quizás en otro momento lo vamos a tocar, porque hay mucha gente que se pierden estos poderes psíquicos porque creen que el fin de llegar a la espiritualidad y de trascender, ¿cierto?, una conexión más allá con una energía universal, sea llamada Dios, sea llamada energía, creen que el fin es llegar a tener esos poderes extrasensoriales psíquicos, pero no es eso. Según lo que se cuenta y lo que dicen los grandes maestros, como un maestro llamado Sri Aurobindo, que lo pueden buscar en sus libros, él es de la India. Él dice que el fin secreto no es ese. El fin es la conexión con esta energía superior, y que los poderes psíquicos, estos que existen, serían distracciones para el ser humano. Entonces, hay que investigar sobre el tema, hay que estudiar sobre el tema, porque, como te digo, hay muchas escuelas que hoy en día se presentan y que te ofrecen el poder desarrollar poderes extrasensoriales, el poder de la clarividencia, el poder de conectarte con energías de otro plano, pero hay que decirlo, no todos están preparados para eso,
Porque si tú logras tener el poder, por ejemplo, de la clarividencia, no solamente vas a ver lo que tú quieres ver o cosas que podríamos enumerarlas en un marco positivo. La pregunta es, ¿cómo tomarías, cómo te desarrollarías en tu conducta o en tu subjetividad? ¿Cómo tomarías el hecho de que se te presentara algo que tú no quieres ver? Y que fuera si tuviéramos que enmarcarlo en algo entre lo positivo y negativo, fuera realmente negativo. Porque cuando se habla en estas escuelas de que vas a ver ángeles, vas a ver seres superiores, estás desarrollando quizás un poder psíquico que puede ver no solamente los ángeles y seres superiores. Si nos vamos a la religión o a la psicología, ¿qué pasa con los demonios? ¿Qué pasa con estos seres que se relatan que son seres oscuros? Porque si tú logras tener ese poder de la clarividencia, vas a ver todo. No vas a ver solamente lo que tú quieres ver. Entonces, ¿estamos preparados para eso? Yo creo que hay muchas personas que han estudiado este tema y que se han preparado durante décadas en su vida, sino más bien toda su vida, para poder tener algo así. Y hay otros que quizás tienen ese don, si habláramos que existe ese don, y que de alguna manera saben de lo que estoy hablando, que es una cosa de doble filo. Hay que estar muy bien preparado psicológicamente para llegarlo. Chris, mira, tenemos que avanzar porque aunque no lo creas, ya hemos estado 1 hora al aire. Ha pasado bastante rápido porque el tema ha sido muy interesante, pero muy interesante, y todavía nos quedan mucho contenido todavía hay que mostrar, ¿cierto?, a la gente. Así que le vamos a pedir a nuestro jefe y por supuesto a las diferentes radios y televisoras que están transmitiendo de que nos dejen un poquito de tiempo más, unos 20 minutos más para ir avanzando, ¿cierto?, con respecto a eso. Pero justamente con lo que tú estás hablando, Chris, te quería hacer una pregunta, tú como psicólogo, ¿cierto? A lo mejor me puedes responder esto. Porque sabemos de que hay muy pocos psicólogos que creen, ¿cierto?, sobre el mundo astral o el mundo espiritual, vamos a llamarlo así, ¿cierto? ¿Tú crees, con lo que tú acabas de decir, de que hay gente, ¿cierto?, que puede abrir sus canales sensitivos y pueden ver, ¿cierto?, a estos seres que son del otro plano, ¿cierto?, son seres espirituales, de que las personas, no todas, pero a las personas que le da esquizofrenia se le abre un canal sensitivo y que pueden ver a otro tipo de seres que están alrededor de nosotros, pero que nosotros no podemos ver? ¿Será algo así? Que es algo que siempre he pensado y que a lo mejor tratan, ¿cierto? La psiquiatría con todo esto trata de cerrar ese canal para que no lo sigan viendo, o quizás que lo que es, pero sé que no a todas las personas le pasan eso, pero sé de que hay algunas que sí comienzan a ver cosas, seres que están ahí y que, o sea, para ellos lo ven y es como que es algo tan presente que le podrían haber puesto, ¿cierto?, a eso el nombre de esta enfermedad como lo es, ¿cierto?, esta enfermedad de la mente que acabamos de mencionar. ¿Puede ser así o no? Bueno, ese es un tema porque en realidad, si estamos hablando de una patología así, como la que tú te refieres de la esquizofrenia, tiene una cantidad de criterios que se deben barajar, que para esto está especulado en un manual de salud mental. Entonces, si cumple esos criterios que salen,
vendría siendo justamente esta enfermedad mental que es la esquizofrenia, y que podríamos decir que si los cumple, ¿cierto?, estos criterios, no podríamos decir de que es un fenómeno de otra índole, sino que se clasificaría como lo que debe ser, ¿ya? Por eso que en ese sentido, como tú decías, no todos los psicólogos y no todos los especialistas de la salud pueden aseverar de que estos fenómenos son reales, porque continuamente se topan con un sinnúmero de personas que presentan estos problemas y que tienen comorbilidad con otras patologías anteriores, que también pueden ser de índole, a lo mejor, de herencia. Entonces, se deben hacer bastantes estudios al respecto y no se pueden dar diagnósticos a priori, la verdad, sin tener el estudio acabado de la persona que lo está, digamos, está presentando estos signos, ¿cierto? Chris, pero sí, o sea, sé que lo estás llevando para ese lado, pero me cabe mencionar de que, por ejemplo, hay personas que son religiosas, o podemos decir, ¿cierto?, en el ámbito cristiano, la iglesia cristiana, llamémosle luterana, bautista, ¿cierto?, pentecostal, la iglesia que sea, creen de que las enfermedades provienen de seres que están en el otro plano, están en el mundo justamente espiritual. Y fíjate de que hay muchas enfermedades que son generacionales, y ellos le llaman, o le llamamos, ¿cierto?, le llamamos enfermedades o maldiciones generacionales, y que están situadas, ¿cierto?, en base a demonios o a espíritus, ¿cierto?, que están en el otro plano, en el mundo espiritual. Pero fíjate que si fuese así, como tú lo estás diciendo, que creo que sí es así, porque tú estudiaste sobre el tema, sabes sobre esto, entonces si hay una patología anterior, me imagino yo que quizás podría ser de que esté atacando por la parte, ¿cierto?, espiritual. Recordemos de que somos seres que somos físicos y espirituales. Entonces estaría atacando por la parte espiritual, y que posiblemente podría dar quizás a futuro un cuadro de esquizofrenia, algo así. Mira, desde el punto de vista, vámonos hacia otro punto de vista, del ocultismo, ya del ocultismo, del esoterismo, de otras ciencias herméticas, de otras filosofías herméticas. Por ejemplo, se especula también de que las enfermedades pueden ser debido a los vicios que presenta el hombre, que serían llamados por la Iglesia Católica los pecados capitales. Entonces, cada pecado capital se supone que tenía, de acuerdo a esta teoría, tenía un demonio, ¿cierto?, que en la cábala vendrían siendo, quizás, si la cábala, el árbol de la vida se invierte, vendrían siendo los famosos Clifot, ¿ya? Entonces, claro, estos pecados capitales, supuestamente, van generando en la persona una energía, un egregor, que se va sustentando de lo que vendría siendo este pecado, como te digo, este vicio que tiene la persona. Entonces, ahí es donde se habla de que, por ejemplo, en el caso que sea un pecado como un vicio, como el tener, hablemoslo abiertamente, digamos, como un comportamiento sexual aberrante, con un sinnúmero de aspectos que sean, digamos, como distorsionados, ¿cierto?, con parafilias y un montón de cosas,
se especula, de acuerdo a esta teoría que te digo yo, no del punto de vista científico, ¿cierto? De la salud mental, no desde ese punto de vista, sino que de acuerdo a esta otra teoría, se especula de que vendría siendo malograda esta energía y que la persona se vuelve como una especie de receptáculo y también como una especie de vampiro energético que absorbe la energía del otro al estar sexualmente, ¿cierto?, con la otra persona, y lo que va sustentando es una llamada larva astral, que esta larva astral va pidiendo más energía, tanto de la persona que es el receptáculo como del otro ser, ¿cierto? Y al final, este receptáculo se vuelve energéticamente, por así decir, de un tamaño considerable, y que es ahí donde, de acuerdo a esta teoría que te digo yo, se presentarían los famosos demonios que serían los demonios tanto hembras como machos. En este momento no me recuerdo el nombre, pero son los demonios que podrían afectar al hombre y a la mujer. Y que sustentarían, de acuerdo a esto, ciertas enfermedades. Sí, yo me recuerdo los nombres, pero bueno, se dice de que no es bueno nombrarlo en la noche, ¿cierto? Por eso de que, pero los cubus. Incubus, sucubus. Exacto. Yo lo dije. Chris. Yo lo dije. Sí. Yo no quise nombrarlo, pero bueno. Oye, mira, fíjate hacia el lado, estábamos hablando, ¿cierto?, de Chambalá y de los reinos ocultos, y cómo esto se va hilando, ¿cierto?, y llevándose al ámbito espiritual, ¿cierto? Bueno, todo está, ¿cierto?, donde afecta al ámbito espiritual. Y sé que teníamos ahora por pauta, tendríamos que haber revisado el video de Nicholas Roerich. Pero ¿qué te parece, Chris, si vamos a ver, ¿cierto?, este video de un sacerdote del padre Crispy, ¿cierto?, que él tenía unos artefactos y que tiene que justo ver con lo que nosotros estamos hablando del mundo espiritual con respecto también a Chambalá y a Gartha, que es esta zona de este reino oculto. Vamos a verlo, ¿te parece? Sí, adelante. Vamos entonces y a la vuelta comentamos. Fue entonces cuando, en abril de 1923, el padre Crespi fue enviado a Guayaquil a buscar estos objetos, concretamente los de la tribu de los Shuar, más conocida como los jíbaros, únicos conocedores de la técnica de reducción de cabezas. Durante ese tiempo recopiló una gran cantidad de información y logró llevar a la exposición misionera, entre otras cosas, un libro y un extenso documental sobre los nativos, además de la fauna y flora de la Amazonía. A partir de ese momento vuelve a Ecuador y su vida transcurre como párroco en la Iglesia de los Pobres de María Auxiliadora. Como hasta 1936 solo la clase alta tenía acceso a la educación y los niños pobres se quedaban con sus padres o en la calle, el padre Crespi decidió abrir la Escuela Popular Salesiana, que más tarde se llamaría Escuela Merchán. En un principio tenía casi 100 niños, pero pronto llegarían hasta los 1500. Este sacerdote era un gran aficionado a la arqueología y visitaba con mucha frecuencia a los Shuar, que según el padre Crespi le regalaron placas y artefactos extraños que habían encontrado en la cueva de los Tallos. En poco tiempo acumuló una gran cantidad de piezas, planchas de oro con inscripciones desconocidas, vasijas, tallados y toda clase de extraños objetos. Incluso tuvo que pedir permiso al Vaticano para abrir un museo, porque ya no le cabían en su casa. Para ello, escogió el Colegio de Salesianos de Cuenca, y con el tiempo el número de objetos fue aumentando, hasta el punto de convertirse en 1960 en el museo más grande de Ecuador. Se dice que en total llegó a tener hasta 8000 piezas arqueológicas.
Entre todas ellas, había muchos objetos en oro similares a la cultura sumeria y egipcia, algo realmente increíble. También aparecen seres no humanos de diferentes tipos, monstruos, gorros de pico hititas y sumerios, pirámides y objetos de culto al sol. Curiosamente, hay tablillas en las que aparecen hombres barbados, algo inusual entre los nativos de la zona. Algunas de las figuras grabadas en las planchas muestran animales que no se conocían en aquellas tierras, como elefantes, leones, renos e incluso animales extintos. Hay que añadir que muchas de las planchas estaban hechas de un metal con memoria, es decir, podían doblarse y volver a su posición original en menos de una hora, como esta enorme plancha de 1 milímetro de grosor. Algunos objetos tenían grabados inscripciones muy complejas de una riqueza histórica increíble, como esta tablilla metálica de 52 centímetros de largo y 14 de ancho, hecha de oro puro, que contiene 56 símbolos. Esta pieza fue estudiada por el filólogo hindú Dilip Kumar y llegó a la conclusión que estos símbolos guardan una gran similitud con la escritura Brahmi de la India, utilizados en el periodo Asoka hace más de 2300 años. Llama la atención que la figura de la serpiente se repite en todo momento. Curiosamente, este reptil está presente en los relatos mitológicos de todas las culturas del mundo antiguo. Según los estudios realizados por el investigador ecuatoriano Manuel Palacios, un gran experto en la colección del padre Crespi, en la lengua andina, serpiente se dice amaru, en aymara o quechua, serpiente se dice amaruca. En sumerio, amaru significa superviviente del diluvio, y el nombre de América procede de Amaruca, que quiere decir tierra de las serpientes o tierra de los inmortales. En esta tablilla vemos una pirámide con escalones de piedra rodeada de elefantes, gatos, helechos, serpientes y arriba un sol con 9 planetas. Los símbolos que se ven abajo son descifrables tanto en escritura acadia como en magiar. En esta otra hay grabado un curioso personaje que lleva una especie de mitra episcopal. En la parte delantera del traje, en el cinturón, aparecen una X y una O, que según Manuel Palacios se lee Quito. X equivale a Ki, que significa mitad. La O equivale a To, que significa tierra. En sumerio se dice igual, pero el significado es al revés. Y alrededor de la figura hay unos símbolos que son descifrables en sumerio lineal. Estos 3 objetos pertenecen a 3 culturas diferentes, egipcia, griega e hitita. El más conocido es el caduceo de Hermes, situado en el centro. Hay que señalar que el padre Crespi tenía un gran conocimiento en civilizaciones antiguas y sabía perfectamente que algunas piezas tenían muchas similitudes con las antiguas culturas de Mesopotamia. Creía que el antiguo mundo de Oriente Medio, antes de la gran inundación, estaba en contacto con el Nuevo Mundo, y que los jeroglíficos arcaicos representaban la lengua madre que se hablaba antes del diluvio. Por supuesto que estas afirmaciones no eran del agrado de las jerarquías eclesiásticas. Pero si todos estos descubrimientos indicaban una extraña conexión con Sumeria, Egipto y otras civilizaciones, más desconcertante aún fueron los hallazgos de objetos de gran tamaño que parecían haber sido usados por gigantes, como esta enorme guitarra en la que se aprecia su tamaño con respecto al padre Crespi, o esta gran corona de proporciones desmesuradas. Aunque quizá para los nativos no sea tan raro, ya que en esta zona hay muchos testimonios que hablan del hallazgo de huesos de seres humanoides de un tamaño descomunal. El húngaro argentino Juan Moritz era amigo y discípulo del padre Crespi y sabía de la existencia de una biblioteca con láminas de oro en la cueva de los Tallos. El padre Crespi compartía sus conocimientos con los científicos del llamado Círculo de los Tallos, que hacían expediciones a la selva con el único propósito de obtener información sobre otras civilizaciones.
Al parecer, solo Juan Moritz conocía la verdadera entrada a la cueva de los Tallos, donde descubrió una enorme biblioteca de planchas de oro en las que estaba escrita la historia de la humanidad, y se encontraba custodiada por seres de otros mundos. Pero, ¿de dónde procedían los objetos del padre Crespi? Crespi afirmaba que los Swaras los encontraron en el interior de las cuevas subterráneas de la selva, y según él, la mayoría procedía de una gran pirámide subterránea. Sin embargo, Moritz afirmó que los objetos del padre Crespi no tienen nada que ver con la biblioteca metálica que él descubrió, la cual tenía una escritura totalmente desconocida. Ahí estaba el video entonces, ¿cierto? Del padre Crespi o Crispi, bueno, la verdad que Crespi, sí, es Crespi, sobre estos artefactos. Oye, y Chris, de verdad que me impresiona mucho porque se veía mucho el tema de la serpiente, y la serpiente está en todas las culturas. Imagínate que está en la Biblia, en el Génesis, en el relato del Génesis, ¿cierto? Quien sedujo a Eva para que comiera del fruto fue una serpiente. Me llama mucho la atención, ¿cierto?, de que la serpiente está presente no solamente en la Biblia, sino que en otras religiones también y por supuesto en muchas culturas. Hoy día mismo, bueno, en estos días se está celebrando el solsticio de invierno. El pueblo mapuche araucano y otras culturas antiguas también lo celebraban, y justamente tenían esta historia de la serpiente Caipilú, y la tres me parece que es la otra, que son serpientes, una de tierra y otra de mar, que combatían entre ellas, ¿cierto? Tienen esta mitología. Con respecto al padre Crespi, justamente estos indígenas que le entregan estos materiales, ¿cierto? Esto que encontraron, que eran como tablillas, ¿cierto?, de oro, y que también representaban de alguna manera una pirámide que se encontraba en el interior de la Tierra. Recuerdo que Juan Moritz, un gran investigador que años después estuvo en ese aspecto tratando de investigar la cueva de los Tallos, ¿cierto? Investigó todo esto y entraron a estas cámaras, y ellos decían de que las paredes de las cámaras tenían un nivel como si hubieran hecho cortes exactos, rectangulares, y otros más que parecía hecho no a mano, sino que con alguna especie de máquina, y andaban detrás también de la biblioteca de la Cueva de los Tallos, una biblioteca que decían de que contenía los grandes secretos de la humanidad. También Neil Armstrong, el astronauta, el primero que pisó la Luna, viajó a la Cueva de los Tallos, estuvo con una gran expedición ahí que se formó, y de ahí no se sabe absolutamente nada más. Las veces que le preguntaron a él con respecto a eso, especulaba ciertas cosas, pero sí decía que era una de las grandes cosas que le llamó la atención, y daba a entender que tanto así como la impresión que le causó viajar a la Luna, llegar a ser el primer hombre en la Luna, también el llegar a esa cueva le daba la connotación de que había sido para él lo mismo. Entonces son entradas a la tierra intraterrena, a esta tierra hueca, ¿cierto?, que se habla de estos reinos ocultos, como también en Perú, que se habla de las famosas chincanas. Hoy en día hay una cantidad de videos que tú puedes encontrar en diversas redes sociales donde hay gente que van con sus celulares y van investigando sobre estas famosas chincanas y cuevas, acceso a cuevas que están en Machu Picchu. Había una de estas chincanas, y fue cerrada por el gobierno, y no se sabe ahí absolutamente nada más. Se dice que se perdieron expediciones en el interior de esas cuevas, no se volvió a saber nada más de esa gente, y sí hay una historia de alguien que estuvo en una de esas expediciones. Se cuenta que volvió a esa expedición y con un objeto de oro
y que dice que no sabe dónde estuvo, pero que era un lugar hermoso y lleno de objetos que simbolizaban distintas culturas milenarias y que también estaban hechas de oro. Entonces ahí hay un secreto que es indescifrable, y que cuando los españoles Claro que sí. llegaron acá a los indígenas, los españoles le preguntaron, ¿ustedes hicieron estas cavernas, estas cuevas, estos túneles? Y los indígenas decían, no, estaban hechas antes que llegáramos nosotros. Nosotros solamente las descubrimos. Cris. Claro que sí. Cris, mira, en pro del tiempo, porque la verdad que ya hemos sobrepasado ya todo tema de tiempo. Sí. Vamos a lo más presente y a lo más reciente, ¿cierto? Nos quedaron varias cosas que nombrar sobre Nicolás Roerich, ¿cierto? Pero y otras cosas más que podríamos hacer, ¿cierto? Un reino oculto 2.0. Oye, vamos a ver, ¿cierto? Lo último que de un astrónomo que habla sobre estructuras, que es justamente lo que tú estabas hablando recién, unas estructuras no identificadas cerca del centro de la Tierra. Es un astrónomo, ¿cierto?, que da una conferencia para una entrevista, ¿sí? Una entrevista, digo bien, para un canal, si no me equivoco, argentino, ¿no? Sí. Vamos a verlo, porque de verdad que es bastante interesante. Vamos a ver entonces este video y a la vuelta comentamos. Ya quedan muy poquitos de enigmas del oculto, la verdad que se nos ha pasado volando, pero vamos a ver este video y a la vuelta seguimos comentando. La geología. Analizó un sismólogo de Maryland, cargó 30 años de sismo de más de 6,5 grados. Ajá. La onda sísmica de 30 años, 7.000 terremotos o sismos grandes, los cargó en este modelo de análisis de datos de inteligencia artificial y encontró distorsiones que se han traducido en una infografía muy interesante de dos enormes estructuras debajo de dos archipiélagos de islas volcánicas, en Hawái y en la Guayana Francesa. Unas estructuras desconocidas. La ciencia es increíble, una cosa que hemos estudiado en el interior de la Tierra muchísimo. Está el núcleo sólido, el núcleo líquido, y entre el núcleo líquido y el manto donde flotan los continentes, por lo cual hay deriva continental, ¿sí? Uh-huh. La Tierra es una cáscara, tiene un manto líquido, pastoso, y un núcleo líquido y uno sólido. En esa interfase han descubierto a 3.000 kilómetros de profundidad, que no es tanto finalmente, son 3.000 kilómetros para abajo, 3 veces el ancho de Argentina. Claro, no es tanto, de verdad que no es tanto. No es tanto, está ahí nomás, o sea, 3.000 kilómetros. A ver, hacemos 11.000 cuando vamos a Madrid. Bueno, decís estructuras, ¿sí? ¿De qué tipo? Para que nosotros podamos entenderlas o imaginarlas. Bueno, ahí está el impacto de los científicos, no se lo esperaban. Entonces, el análisis de inteligencia artificial, de datos, de la desviación de las ondas sísmicas, da una especie de sombra, esa es la verdad. La verdad es que han descubierto grandes estructuras que no esperaban. Porque lo que esperaban era que hubiera algún detalle, una entre muchas, 40% de las ondas sísmicas que se han generado en los últimos 30 años han pegado en alguna estructura que hay que no sabíamos. No es nada artificial, no, la palabra estructura, por ahí hay gente que me ha preguntado, estructuras geológicas. Claro, se formaron naturalmente. Sí, naturalmente, a ver, tampoco es tan profundo, pero sí. Lo raro es que vivimos en la Tierra, tenemos una ciencia ya de 500, 600 años de Galileo para acá, y nunca sabíamos que esto estaba entre el manto y el núcleo, lo cual explicaría bastantes distorsiones del movimiento sísmico. Incluso hay quien está haciendo la hipótesis, y esto no es seguro, acordate que se están moviendo los polos magnéticos por unas corrientes de hierro, y unos núcleos de hierro allá en Siberia que son impredecibles. ¿Ya? El polo norte magnético se ha corrido de Alaska a Siberia en los últimos 30 años también. Entonces, estamos descubriendo la Tierra. Parece un tema de la pandemia, pero tiene que ver con que la ciencia sigue avanzando. Aplicando un algoritmo de procesamiento de datos de la astronomía, descubrimos dos estructuras. ¿Qué serían? Serían lugares de densidad diferente y con algún diseño que no entendemos de dónde vienen, pero están ahí. Abajo de las Islas Feroe y abajo de la isla Hawái, dos estructuras que no sabíamos que estaban. ¡Wow! De verdad que bastante impresionante, ¿cierto? Estas estructuras que se descubrieron ahora, hace poquito,
¿cierto? Y que, bueno, no estaban descubiertas. Cris, sé que por tema de tiempo nos queda bastante información sobre el tema de reinos ocultos. Creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo de extraterrestres, segundo capítulo de abducciones, segundo capítulo de reinos ocultos, segundo capítulo también de Pie Grande, porque nos quedó también mucho en el tintero. Acá en la producción ya me están mirando así como con cara de, oye, ya, pues termina luego, me quiero ir para la casa. Oye, pero de verdad que muy interesante el tema del día de hoy. Agradecerte, pero antes de irnos, agradecer a la gran sintonía que tuvimos. Voy a nombrar, ¿cierto?, a las personas que están conectadas. Mira, fíjate ahí que en Facebook nos siguió saludando gente, en Facebook de La Ola TV, San Antonio, Quinta Región, excelente programa, dice Rosario Barahona, es un temazo este de los reinos y demoniología, los felicito, saben mucho y qué bueno que difundan esto. Miguel Ángel Huerta, Chéverísimo TV, por supuesto, dice muy bueno. Y ahí dice, transmitiendo, ¿cierto?, Enigmas del Oculto, desde Miami para Latinoamérica también. Saludar, por supuesto, por el lado de nuestros amigos de Radio Mágica Virtual también, ¿cierto? Oye, teníamos a Sandra González que nos dice, por favor, sí, por favor, existen otras personas que recién escuchan estos temas. Esto era cuando estábamos hablando, ¿cierto?, sobre el tema de sobre la Kabbalah. Tonita Álamos dice, sí, está bueno el tema, dice Catita Aguilera, cada semana son muy buenos los temas. Efra Vargas de Real, que también se conectó, y un saludo a Efra, dice, hay muchos misterios por descubrir, éxito, excelente programa. Catita Aguilera nuevamente dice, saludos Claudia María desde Chile, un abrazo hasta España. Y así muchos otros comentarios más que tuvimos, por supuesto, y saludar también a toda la gente que se conectó a través de Instagram. Oye, de verdad que tenemos muchísimo en Instagram, por lo menos unas 300 personas aproximadamente. Saludamos a Don Good, Don Good también, que el día jueves retoma lo que es el programa, ¿cierto?, que se llama La Ruta de la Radio aquí en La Ola TV. Oye, y saludar a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por la sintonía a cada uno de ustedes y por supuesto los esperamos el próximo sábado en otro capítulo más. ¿Qué estaremos hablando? Realmente va a ser un enigma. Por algo se llama Enigmas del Oculto. Cris, agradecer tu tiempo, por supuesto, y felicitarte por tener tanto conocimiento sobre estos temas. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, la audiencia en total, y cariños a todos, y nos estamos viendo y ya se vienen más sorpresas, más temas interesantes. Esto no acaba aquí. No, por supuesto que no acaba, esto continúa, así es, y tenemos temas para rato, tenemos temas para hacer sí. hasta 10 temporadas, así que tenemos temas para rato. Cris, agradecido por supuesto y agradecido de toda la sintonía. Nos vamos y nos reencontramos la próxima semana en otro capítulo más de Enigmas del Oculto. Chao, chao.